Hola, 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 muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos ven y nos están escuchando aquí a través de su canal en esta mañana de martes, junto al pastor Noel aquí trayendo un mensaje. Pastor, buenos días, ¿cómo le va, pastor? Muy buenos días, Pastor Jonathan. No, contento de estar nuevamente aquí al aire con todos nuestros hermanos que se conectan a esta hora para traer un mensaje, una enseñanza que sea de edificación para todos nosotros. Así es, y bueno, como ayer decía el pastor en el programa, no lo tenemos hoy, está en un viaje, sí, llevando la palabra de Dios en el país de Panamá, pero estamos nosotros hoy aquí para poder traer una enseñanza, pastor. Así Amén. Todos los días yo creo que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Es abundante todo lo que podemos nosotros aprender de la palabra de Dios. Y por supuesto en esta mañana queremos traer un mensaje, una enseñanza que le pueda edificar y le pueda ayudar a usted. Ujú. Y hoy justamente vamos a hablar, pastor, si me permite, sobre la alabanza como arma de guerra. Sí, Así es. interesante. Sabemos que estamos en una guerra espiritual. Ujú. Todos los días estamos batallando contra fuerzas malignas, inclusive contra nosotros mismos, el pecado que nos asedia y todas estas cosas que tratan de apartarnos de Dios. Pero dentro de todas esas cosas, Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno y nos ha provisto de un sinnúmero de armas espirituales que nos menciona la palabra de Dios por toda la Biblia. Y una de ellas, pastor, es la Es la alabanza. alabanza. Usted que ha estado inmerso en esa área de la alabanza con su academia, en la iglesia, eh, puede contarnos también de cómo ha sido su experiencia con esto de la alabanza. No, y justamente, claro que sí. Justamente si vemos a lo largo de la escritura, vemos cómo la alabanza en sí, lo que es la alabanza, como el término lo indica, fue un arma que se usó automáticamente en todas las conquistas Sí, que tuvieron. Y es una de las armas, aparte como tenemos la oración, como tenemos el ayuno, la alabanza también es un arma que tenemos, pero muy poco la usamos. Pensamos que tiene que ver solamente con ese tiempo de cántico, cuando vamos al culto de nuestra iglesia, pero tiene que ver con mucho más. Me imagino que eso es lo que vamos a aprender sí, en esta claro. mañana. Vamos a mirar en esta mañana, Dios quiera que nos alcance el tiempo. Vamos a ver 4 pasajes de la escritura Ujú. donde a través de la alabanza se consiguen unas victorias espectaculares, ¿no? Y cada una de ellas es con un propósito específico. Vamos a mirar entonces 4 cosas en las que podemos nosotros enfocar la alabanza para tener victoria. Amén. Correcto, así es. Entonces, pues pastor, ¿Sí? vamos a comenzar entonces. Claro que sí, pastor. Arranquemos. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, usted si está allá en casa y tiene su Biblia ahí, pues puede abrirnos. Vamos a leer en Josué, Josué capítulo 6, del versículo 1 al 5. Sí. Esta es la nueva versión, la nueva traducción viviente. Capítulos Josué 6, del 1 hasta el 5. Miren lo que dice. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: Te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Oiga, qué interesante, qué bonita esta historia. Además, Pastor Jonathan, esta es la primera guerra que ellos tuvieron cuando entraron a la tierra prometida. Así es. Hasta este momento, Pastor, Israel había sido un pueblo
dedicado al pastoreo de ovejas, vivía en el desierto, nunca habían tenido que pelear. Hasta ahí, es más, ni tenían armas. Usted se imagina el miedo que tenían ellos al tener que enfrentarse a conquistar una ciudad que es amurallada, con gente adentro, con ejércitos, con armas, preparados para la guerra. Es normal que humanamente uno sienta temor. Uh-huh. Pero las instrucciones de Dios aquí son muy, muy, muy bonitas. Hay unos aspectos ahí muy interesantes. Dice que la ciudad estaba bien cerrada. Sí, mire que a veces en la vida nosotros nos encontramos como así, pastor. Nos encontramos en situaciones que no sabemos para dónde ir, para dónde coger. Se nos vienen un sinnúmero de cosas que digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? No sabemos qué hacer, pero es ahí tan importante cuando Dios da unas instrucciones específicas. Y notemos cuáles fueron las instrucciones que Dios dio ahí, pastor. Claro. Una de las cosas que dice, primero dijo que había entregado y dijo que iban a marchar alrededor de los muros, sí, por 6 días, darle una vuelta. Una vuelta. Y que los sacerdotes, con sus trompetas, con el cuerno de carnero, que todo esto son instrumentos que se usan en la alabanza, en la adoración, en la proclamación de victoria de Dios, iban a ir adelante dándole la vuelta y el pueblo iba a ir detrás. 6 días dando la vuelta. ¿Usted se imagina qué estarían pensando la gente de allá y de adentro de estos israelitas? Claro, porque estamos hablando que una cosa es imaginarse, uno dice una vuelta y se imagina minutos, pero todo el pueblo, sí, dando vueltas a toda la muralla, imagino que era una ciudad tan larga, uh-huh, ¿cuántos han de haber demorado en dar la vuelta? Entonces el pueblo veía eso y en silencio, porque no había, sí, hasta las primeras vueltas, no había bulla ni nada, o sea, ¿qué han de haber pensado que están haciendo, sí, esto? Dirían, están como locos. Y estos que hacen dándole vuelta a la ciudad están como locos. Lo que pasa es que a veces eso es lo que piensa la gente, que nosotros estamos locos. Uh-huh. Cuando nos ven a nosotros en la iglesia cantando, alabando, cuando nos ven a nosotros, cuando lo ven a usted adorando a Dios, aún en medio de circunstancias difíciles, ¿qué piensa la gente? No, este se enloqueció. Debería estar llorando, lamentándose, pero es que Dios nos ha dado un arma poderosa aquí, y aquí notamos que el arma que Dios les dio para conquistar esa ciudad no eran espadas, no eran caballos, no eran nada de estas cosas que usaban los ejércitos en ese tiempo, sino iba a ser la alabanza. Así la es. Alabanza a Dios. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Es que uno de los principios que todo cristiano tiene que tener en claro es la alabanza. Uh-huh. Porque la alabanza es lo más importante, porque es lo único que nosotros le damos a Él. ¿Sí? ¿Él qué necesita de nosotros? O sea, no hay nada que podamos nosotros hacer que Él no lo pueda hacer. Pero sí hay algo que nosotros como creación, como hijos, podemos darle, y es la alabanza. Claro. Y ahí estaría bueno en algún punto ver qué es la alabanza. Porque, como le digo, muchos piensan que solamente es esa parte del cántico, sí, de estar cantando en la iglesia, estar cantando junto con los que están ministrando, saberme los coritos, saberme esto y lo otro, y pienso que solamente eso es la alabanza, sí, pero existen muchos tipos de alabanza y muchas formas, pero la alabanza como arma es algo tan importante. Sí. Como dice la canción, esa canción famosa que dice por allá, hay muchas formas de alabar su nombre, ¿no? Muchas formas. Entonces yo creo que generalmente, como dice usted, cuando pensamos en alabanza, pensamos solo en cantar cuando vamos a la iglesia. Pero yo creo que Dios nos está invitando a alabar a Dios en todo momento. Uh-huh. Con nuestras oraciones, con nuestra vida alabamos a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hacemos lo correcto, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando hacemos lo que Dios nos manda, compartir de Cristo, ir y visitar al enfermo, ir a ayudar al necesitado y todas estas cosas que Dios nos manda, con nuestra vida estamos alabando a Dios, estamos glorificando el nombre del Señor. Correcto, así es. Entonces podemos decir que aquí la alabanza fue un medio que Dios utilizó
porque hasta este momento simplemente Dios le dio las instrucciones. Dios ya había decretado que esa ciudad iba a caer en manos de Israel. Ellos no eran guerreros, no eran soldados expertos en guerra, tuvieron que ir aprendiendo por el camino. Y yo creo que así nos toca a nosotros. Cuando comenzamos la vida cristiana, muchos de nosotros no sabíamos cómo orar, no sabíamos cantar, no sabíamos qué hacer. Y con el tiempo fuimos aprendiendo, ¿sí? A desenvolvernos, aprender a adorar a Dios, aprender a orar, aprender a hacer las cosas de Dios. Entonces así le tocó a este pueblo. Dios lo fue enseñando. Y qué bueno cuando Dios nos dirige, pastor. Yo quisiera que usted le diera un mensaje a los hermanos que dirigen la alabanza en las iglesias, porque yo creo que una de las cosas que me gusta de su academia es que no solamente les enseña a tocar instrumentos, sino también, ni a cantar, sino también a adorar a Dios. ¿Qué importancia tiene eso en la iglesia, pastor? Sí, pastor, es que por lo regular esta nueva generación y por cómo se ha vendido hoy en día el púlpito en el sentido de lo que vemos en las redes sociales. Vemos megas iglesias, vemos luces, conciertos. Y eso son lo que llama la atención al joven y piensa que si no tengo esto, porque me ha pasado, o sea, he tenido el privilegio de servir en varias naciones y en muchas iglesias, tanto de pastores muy conocidos como pastores. Y siempre el trauma yo digo, no digo de un ministro de alabanza, porque ser ministro de alabanza es una cosa, pero hablo de un músico de iglesia, es de que piden tener el mejor instrumento, tener todo lo que tiene que ver con el audio, todo lo moderno del último día, luces, plataformas, letras, y esa ha sido mi lucha constante y es lo que se ha perdido. Es más, hay grandes adoradores que comenzaron siendo maestros en formación de la alabanza y la adoración, pero como han pasado y ha evolucionado los años y la música, lo secular, se ha metido dentro de lo que tiene que ver el mundo espiritual, el mundo cristiano, se ha ido distorsionando, se ha ido cambiando todo. Entonces no podremos hablar de alabanza si metemos sonidos, grabaciones, cosas, porque eso no tiene nada que ver. Eso es música, eso es netamente música. Y está bien que aprendamos música, pero ser adorador o ser alguien, un ministro, es saber. ¿Y qué es alabar? Que es lo primero yo le digo. Cuando un joven va y sirve, porque la alabanza tiene que ver mucho con el servicio, no tiene que ver nada con instrumentos, ¿sí? Porque yo le decía, existen dos formas. Hay una forma directa, una forma indirecta. Y la palabra de Dios en Salmos habla de la alabanza. Vemos en cómo Abraham fue el primero que alabó cuando fue a dar el sacrificio y dijo y alabó al Señor. Y ahí no vemos una guitarra, no vemos nada de eso, sino vemos un acto de obediencia, vemos un acto de servicio, vemos un acto de exaltar, porque alabar es exaltar. Yo lo alabo a Él de una forma directa cuando yo comienzo a exaltar su nombre, comienzo a decir, no, es que Él es grande porque Él me ha ayudado en esto y no hay otra forma de expresar, y comienzo a expresar lo que Él es. Ahí estoy alabando al Señor. Otra forma indirecta es cuando yo lo alabo por medio de la vida de un hermano, porque veo lo que Dios está haciendo a través de esa persona y exalto el nombre de Dios a través de esa persona. Lo estoy alabando indirectamente, pero lo estoy alabando. Y ahí es donde comienza lo que es la alabanza. Entonces, no tiene que ver nada, pastor, con instrumentos, con músicos. Con humo y todas esas cosas. No, digamos que son como implementos o cosas que hemos usado hoy en día que también son parte, pero no porque yo toque, no porque yo haga esto, estoy alabando al Señor. Yo puedo poner grandes músicos en un altar, va a sonar al oído humano muy increíble la música, pero el que está en el espíritu se va a dar cuenta que no hubo alabanza. Y eso es lo que yo creo que cuando usted indicaba, pastor, que el pueblo fue formado, si nos damos cuenta de todos los pueblos se formaban formando grandes guerreros, formándose en tácticas especiales para la guerra,
pero Israel fue formado en tácticas diferentes. Exacto. O sea, Dios le dice, den vuelta, Sí. los sacerdotes adelante, que vayan con los cuernos. Uno dice, esa sería una forma de ganar una guerra, pero tenía que ver con una forma de alabanza, porque la alabanza que vemos aquí, lo primero es la obediencia. La obediencia. Yo me imagino esas murallas y el pueblo diciendo, Josué, solo con dar vueltas va a pasar algo. Y tremendo pasó porque yo he leído Ajá. la historia de esto en libros y dice que esas murallas eran anchas. Había partes donde medían 6 metros de ancho, imagínense. Tanto eran anchas que la gente, como la ciudad estaba amurallada y crecía, ya no tenía para dónde más extenderse porque la muralla los trancaba. Entonces la gente empezaba a construir sus casas encima del muro, que es lo que nos narra aquí. Si ustedes leen todo el libro de Josué, esta mujer que albergó a los 2 espías que mandó Josué a reconocer Jericó, ella vivía encima del muro, dice. La casa de ella quedaba encima del muro, por eso fue que cuando vinieron a buscarlo ella los escondió y los bajó por el muro. Ella vivía, entonces se imagina un muro de 6 metros. Nos imaginamos a veces que una muralla es una pared como las de hoy en día, así, de un ladrillo de grueso. Sí, finito. No, estas murallas, dice la arqueología, eran casi de 6 metros de ancho. Imagínate para tumbar. Un muro así. Y yo creo que ellos se burlaban y decían, estos se volvieron locos, que con trompetas, que con gritos van a tumbar estos muros. Pero mire que al final Dios se glorificó, porque ese es el fin de la alabanza, pastor. El fin de la alabanza es glorificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios quede exaltado, no nosotros, porque un error que cometen a veces los músicos en las iglesias es que tratan de tocar para que los aplaudan a ellos, para que digan, uy, tan bonito que toca, uy, esa voz tan linda. No, esa alabanza no está bien. Porque la alabanza verdadera tiene que llevar al pueblo a glorificar a Dios. ¿Cierto, pastor? Así es, llevar. Por eso leía el domingo el pastor que estaba dirigiendo al comienzo el Salmo 100, que es un salmo que me encanta, porque habla una de las pautas de que para entrar, porque dice entrar por sus puertas, hablando de el tabernáculo, y estaban los atrios con acción de gracia. Sí. Y dice por sus atrios con alabanza. Con alabanza. Sí, sino que es como le digo, hemos metido alabanza, música. Sí, y eso solo es un complemento. Pero yo puedo alabar sin ser un músico. Sin Así música es. y sin saber cantar, ¿verdad? Porque Dios nos creó a todos para adorar, para alabar el nombre del Señor. Todos somos. El primer propósito con el que Dios nos hizo fue para que lo adoremos, para que reconozcamos su grandeza. Y creo que cuando nosotros usamos, mire aquí, la alabanza como arma de guerra se ve en que cuando alabamos a Dios, los muros se caen. ¿Cuáles muros? No estoy hablando de unos muros materiales, pero pastor, ¿cierto? Hay muchos muros que se nos levantan a veces, problemas, dificultades, enfermedades, que quiero hacer algo y no me sale. Hay unas murallas que nos están impidiendo avanzar y alcanzar la victoria. Cantidad de murallas que nosotros, amado pastor, se nos ponen al frente. Con la alabanza podemos derribar esas murallas. Así es. Amén. Podemos derribar, correcto. Podemos derribarla. Entonces, punto número 1, podemos decir que la alabanza sirve para derribar murallas, como sucedió allá en Jericó, que esos muros, por anchos, por grandes, por fuertes que fueran, esos muros cayeron y el pueblo pudo entrar sin ningún arma humana, física. Entró, se tomó la ciudad y conquistó la primera ciudad. Dios hizo eso para darles ánimo, para decir, oiga, mire, esto, yo estoy con ustedes. Tranquilos que yo ya decreté que esa ciudad va a ser para ustedes, así que confíen en mí. Yo creo que es importante eso, la confianza en Dios. Cada vez que alabamos a Dios tenemos que confiar que Dios va a hacer algo sobrenatural. No importa que lo que veamos sea para nosotros difícil, tal vez creamos que es imposible, pero mire que para Dios no hay nada imposible. Entonces le animamos a que use la alabanza en su guerra espiritual,
tal vez tienes murallas, tal vez tienes muros que te están impidiendo avanzar en tu vida, de temor, de miedo, de fracaso, de tantas cosas que te han pasado en la vida, pero hoy empieza a alabar a Dios. Como dice por ahí Santiago, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Ore al Señor y cante alabanzas, cántele al Señor. Es que cuando cantamos vemos cosas tremendas. Bueno, vamos a ver otro pasaje, pastor. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel. Puede usted buscar ahí, si tiene su Biblia a la mano también. Primer libro de Samuel 16, versículo 14 al 22. Esta es otra historia donde a través de alabanza, de adoración, sucede algo especial. Leamos, miren lo que dice, 16 del 14 al 22. Al 22, sí. Dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio, también es un joven bien aparecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David el pastor. E Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permíteme que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Amén. Bueno, interesante esta historia también. Mire que David, por excelencia, es el cantor de Israel. Un hombre que en la soledad, cuidando por allá las ovejas de su padre, cuando estaba joven, aprendió a estar en la presencia de Dios, ¿no? A entrar en esa soledad, en esos campos. De esa experiencia salen muchos de sus salmos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como que hace una analogía de su oficio de pastor con el cuidado que Dios tiene por nosotros, por su pueblo. Entonces todo eso es bonito. David por excelencia en la Biblia se conoce como el cantor de Israel. Y aquí ya el efecto es diferente al primero. En el primer pasaje vimos que con la alabanza se derriban murallas. Así es. Todo tipo de murallas, por grandes que sean, con la alabanza se derriban. Aquí vemos otra faceta de la alabanza. Y es que con la alabanza podemos nosotros hacer huir los espíritus malignos. ¿Qué le pasaba a Saúl ahí según el pasaje, pastor? Estaba atormentado. Estaba siendo atormentado por un espíritu. Un espíritu venía, algo había pasado en la vida de Saúl, había abierto unas puertas, ¿verdad? Para que el enemigo entrara, porque eso sucede cuando nosotros abrimos puertas, nos dejamos llevar por la obstinación, por la desobediencia, que fueron cosas que marcaron la vida de Saúl, la desobediencia, la obstinación, el creerse que no me va a pasar nada porque soy el ungido de Dios, ¿cierto? A veces pensamos eso, ¿no? Yo soy el ungido de Dios, a mí no me va a pasar nada. Y le abrió esa puerta al enemigo y el enemigo comenzó a atormentarlo. Ya Dios había empezado a desecharlo, ¿no? A causa de la desobediencia. Y entonces el espíritu inmundo venía, lo atormentaba, no se sentía en paz, y lo único que lo hacía estar en paz era cuando entraba David a la presencia del rey, empezaba a tocar y a cantar ahí delante del rey, y el espíritu se iba. Ahí creo que hay una enseñanza, pastor, sí, tremenda. Y mire, porque un músico puede decir, pero mire, David dice que era buen músico. Pero si se da cuenta, es como hoy en día. Hoy en día vamos a ver en lo natural.
hoy en día para relajarse, existe la musicoterapia, Sí. que les envían donde están los ancianos, les ponen musicoterapia para que ellos estén relajados, porque Sí. es verdad, la música en sí, como música, como instrumentos, sonidos, ha sido creado por Dios, y también las ondas, según lo que uno toca, relaja cierta parte del alma del hombre, Ujú. solo el alma, Sí. ¿sí? Pero aquí lo que yo veo que hacía a David especial para calmar no era solamente el tocar el Ajá, arpa, sino sí. es que, como usted decía, pastor, David ya era un adorador por excelencia. Amén, amén. Entonces, la música que él tocaba era como un implemento a lo que él ya era. Ya era, sí. Entonces, porque estoy seguro que quizás miren la diferencia que había aquí. Ellos decían, vamos a traer un buen músico para que cuando escuches la música te relajes. Ujú. Pero no se veía sobre la expulsión de ese espíritu, solamente el relajarse. Sí. Quizás ya lo que me da a entender es que quizás en la época, para relajar el alma de alguien que está atormentado, se usaba la música. Sí. Pero con David, que tenía ese implemento, tenía la alabanza en él, más que sabía tocar muy bien, no solamente Saúl se relajaba, sino que ese espíritu se iba de la vida de David. Y ahí está el principio. Sí, cuando uno quiere separar y pensar, no, mire, yo necesito ser buen músico, pero ¿y ser adorador? Ajá. Oiga, pastor, me hizo acordar de un testimonio verídico, lo contó un pastor. Una vez en una iglesia estaba yo ahí, lo han invitado a predicar, y él estaba, dice que fue una iglesia grande, pues así como lo que usted contaba, con todos los músicos, instrumentos, saxofón, de todo había, un tremendo pianista. Cuando él pasó a predicar, el pianista, como pasa de costumbre en algunas iglesias, el pianista Sí, se queda claro. atrás tocando un instrumental, ¿no? Mientras el pastor predica. El pastor estaba predicando cuando escuchó una voz que le dijo, volteate hacia atrás y mira. Y entonces él dijo, pero atrás no hay nadie. Y cuando miró, dijo, sí, estaba El pianista. pero tan raro, porque el Señor me dice que... Entonces le dice, para el mensaje y ve y ora por él. Y él dijo, no, pero ¿cómo así? Debe ser cosa mía, ¿no? A veces pensamos, debe ser cosa... Y él siguió predicando. Al rato otra vez, mira hacia atrás. ¿Qué será? Ponle las manos, ora por él. Segunda vez. Ya la tercera vez, ya él paró el mensaje y dijo, esperen un momento, hermanos, que Dios me está indicando algo, me está dando una palabra. Y se volteó, le puso las manos al músico. Inmediatamente le puso las manos al músico, pastor, cayó a tierra dando convulsiones. Un espíritu inmundo comenzó a hablar por medio de él, y el pastor, como era un hombre de Dios, usado en liberación, le dijo, ¿quién eres? Y tuvo que confesar, dijo, yo soy un satanista que vine a esta iglesia para destruirla a través de la música. Y eso es increíble, pastor. Uh-huh. Cómo un ministro de alabanza que está allá al frente tocando puede ser usado por Satanás. Yo creo que pasa porque muchos, sí, tienen el talento, pero no tienen a Dios. Y es por eso, pastor, que se escucha, no sé si usted en todos sus años, pero siempre por años, la gran batalla que han tenido las iglesias, siempre dicen, los ministerios con el que más luchamos y sufrimos es con el de la alabanza y oración. Uy, pastor, porque es donde hay más contienda, donde se ven muchas cosas, y uno dice, ¿por qué? Porque no hay adoradores. Sí. Hemos formado músicos. Uh-huh. Y claro, no, mira, mi hijo toca muy bien el instrumento, esto y lo otro, para que lo usen en el púlpito, para que lo usen, Sí. y se ministra lo que no es de Dios, Claro. porque no hemos entendido lo importante que es, que no es solamente ser músico. Uh-huh. Por eso en la escuela de música yo digo, sí, yo soy músico profesional, yo estudié músico profesional, pero también me capacité para poder ser adorador. Sí. Y eso no hay como solamente escuela, sino es a lo largo en el ministerio, ir viendo, ir formando, y eso es lo que hace falta hoy en día, formar adoradores, Sí. que es lo que hace falta en los ministerios. Yo luché muchas veces, pastor, en iglesias, porque iba y los músicos
tocaban muy bonito, cantaban, terminaban de cantar, Y se iba. chao. Ajá. Ellos no escuchaban mensajes, ellos no escuchan palabras, ellos solo vienen, tocan, se van. Y eso a mí me molestaba, porque creo que uno no debe hacer eso. Esa no es la actitud sobre todo de un adorador, porque el adorador es ejemplo para el pueblo, él es el que guía al pueblo. Entonces mire que aquí, ¿por qué Dios usaba a David? No solo porque sabía tocar un instrumento con mucha habilidad, sino porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Así se conoce a David, Sí, ¿cierto? así El es. hombre conforme al El corazón corazón. de Dios. Yo creo que nosotros, cuando alabamos a Dios de corazón y lo adoramos con toda nuestra alma como Dios quiere, mire los resultados. Habrá paz en el hogar, habrá paz en la iglesia, la presencia de Dios estará allí, no habrá nada malo que pueda estar por allí, porque la alabanza, como dice el salmista, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Cuando hay una congregación que verdaderamente alaba y exalta a Dios, ahí el demonio no puede ni acercarse, pastor. Así es. Pastor, alguien nos está por ahí. Sí, nuestra hermana Saludando María con- Borja. Hay más personas conectadas, pero a veces no sé si les da miedo escribirle o no saben cómo escribir. En la parte inferior del chat, de ahí, si estás en Facebook, danos un me gusta, un seguir y escríbenos. Ahí dice escribir un comentario. En comentarios le das clic y puedes escribir y saludarnos. Está nuestra hermana María Borja. Dice buenísimo. Día de bendición, buen día de bendición Amén. para ustedes. A través de YouTube tenemos a nuestra hermana Bexy Farfán. Aleluya, gloria al Dios Todopoderoso. Y otros que están conectados ahí. Escríbenos, síguenos, comparte este video. Hoy estamos hablando sobre la alabanza como arma de guerra. De guerra. Muy bien. Bendiciones para todos los hermanos que están ahí conectados a esta hora. Escriban para poderles saludar y dar un saludo de bendición para todos. Bueno, entonces ya hemos visto dos pasajes interesantes de cómo la alabanza sirve para pelear esa guerra espiritual. Primero, nos ayuda a derribar muros, murallas de toda clase. En segundo lugar, hace que los espíritus malos que vienen a tratar de influenciarnos o atormentarnos no puedan estar allí, no puedan morar. Donde hay alabanza, no pueden morar los espíritus inmundos. Por eso tenemos que llenar nuestra vida de alabanza, nuestra casa de alabanza, la iglesia de alabanza, todo llenarlo de alabanza, donde vayamos nuestra vida, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nuestra vida debe estar llena de alabanza. Como dice San Pablo, alabando siempre con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esa debe ser nuestra actitud de siempre, una actitud de alabanza. Vamos a ver un tercer pasaje, pastor, Claro que donde sí. nos va a mostrar también otro acto de alabanza que produce unos resultados espectaculares. Y está en segundo libro de Crónicas. Si usted tiene su Biblia ahí, puede ir buscando también ahí en su casa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero si usted en la casa lo lee, solo vamos a leer una porción nada más y luego vamos a introducir un poquito este tema acá. Del 15 al 21, pastor. Miren lo que dice. Segunda de Crónicas 20, 15 al 21. Dice lo siguiente. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra
y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores y caminarán delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Ay, qué bonito, pastor. Uh-huh. Me emocionan estas historias porque son espectaculares, son cosas sobrenaturales. ¿Cómo que uno va a salir a la guerra a enfrentar un ejército poderoso que viene con todo a matar, a destruir? Y Dios le dice: tranquilos, no se preocupen, quédense quietos. Oye, la orden como ilógica, ¿cierto? Porque claro, debería ser: prepárense y salgan con todo a pelear, pero esta vez la orden fue diferente. Es que Dios actúa de muchas maneras. Esta vez la orden fue: quédense quietos y no hagan nada, simplemente comiencen a ¿qué? A alabar al Señor, comiencen a cantarle a Dios. Y mire que los levitas son los que empiezan, porque ellos son los encargados de dirigir al pueblo en la adoración. Empiezan a cantarle a Dios. Bueno, el contexto de esto era el tiempo del rey Josafat. Uh-huh. Unos pueblos enemigos se habían unido para venir a atacar al pueblo de Dios con amenazas tremendas. Habían amenazado a Israel de que lo iban a destruir. Mejor dicho, estaban atemorizándolos. Sin embargo, el rey Ezequías hizo algo, un hombre temeroso de Dios, uno de los pocos reyes temerosos que hubo en Israel. Oró a Dios. Mire qué importante es pedirle dirección a Dios en momentos difíciles, porque a veces nos olvidamos y empezamos nosotros a tratar de arreglar las cosas a nuestra manera, pero lo primero debería ser: Señor, ¿qué hago? Dirígeme, guíame, Señor. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Oró a Dios y las instrucciones de Dios, de pronto él esperaba decir: tranquilos, salgan que yo voy a pelear con ustedes. No, la respuesta de Dios fue: quédense quietos, no se preocupen, tranquilos. Esta vez se van a quedar tranquilos, solamente van a empezar ¿a qué? A cantar, a alabar a Dios, a exaltar su nombre, a adorarlo, y yo me encargo del resto. ¿Cómo ve eso, pastor? Vuelta y digo, obediencia. Obediencia. La alabanza tiene que ver mucho con la obediencia. Muy bien, sí. Muy bien, sí. Y vuelta, porque al final de lo que leíamos, claro que sí, iban los cantores delante, pero dice exaltándolo. O sea, da increíble porque en ningún momento se habla mucho y tocarán sonidos de no sé qué, no sé cuánto, como hay partes donde sí se escucha, pero habla aquí claramente: caminarán delante alabándolo por su santo esplendor. Es que la alabanza tiene que ver con esa exaltación, tiene que ver con esa obediencia. Entonces, vuelta y digo, porque sé que por ahí puede haber alguien de algún ministerio escuchando de la alabanza, escuchando esto, y es la lucha que siempre tengo, como que no, pero cantemos esta canción, porque esta canción suena bien, porque tiene tales instrumentos. Es que no tiene que ver nada con instrumentos, nada, es un complemento. No digo que Dios no manifiesta en medio, no digo que ahí, es más, ese es otro estudio que en algún momento, pero hay instrumentos hechos para provocar en el mundo espiritual ciertos sonidos que ayudan, como en el pueblo de Israel usan el shofar. El shofar tiene 7 tipos de sonidos, en los cuales cada sonido era tocado específicamente para un área dedicada que tenía que ver como para levantar, para decir ahora sigan, ahora deténganse, ahora esto, ahora lo otro. Así mismo hay de todo eso, pero si no sabemos lo que es la alabanza en sí, menos vamos a saber lo que es el instrumento que Dios me ha dado, porque Dios te puede usar y puedes profetizar con el instrumento que tú has dado, puedes calmar cosas con el sonido de tus cuerdas, pero tiene que ver todo con el adorador que está entonando ese instrumento. Y aquí una vez más vemos nuevamente obediencia. Dios diciéndole, porque dice,
ni siquiera van a pelear ustedes. O sea, Exacto. tomen todo y observen Sí. que yo soy el que lo voy a hacer. Qué interesante eso, ¿verdad? Y sí, a veces pensamos nosotros que es nuestro talento, nuestra capacidad la que trae la presencia de Dios. No, es el Espíritu Santo que está en nosotros. La unción que Dios nos ha dado, que la podamos derramar sobre el pueblo de Dios para que haya su presencia. Pastor, yo he estado en iglesias donde no hay instrumentos, porque no hay luz, pero usted viera la presencia de Dios tan tremenda que se siente. He estado en vigilias por allá en el campo, donde apenas si acaso una guitarra, no más, sin pandero, pero hermanos, toda una noche cantando, exaltando a Dios, la presencia de Dios. Entonces yo creo que tenemos que recapacitar, reflexionar sobre eso, cómo estamos haciendo nuestra alabanza para Dios. Cuando la alabanza está fundamentada en estos principios que estamos mirando acá, como la obediencia, como creerle a Dios, porque ese es otro asunto importante, pastor. Creerle que Dios va a obrar. Si Dios dijo que Él está en medio de 2 o 3 que se reúnen para adorarlo, ¿sí? Yo estaré en medio de 2 o 3 cuando se reúnan en mi nombre, yo tengo que creerle. Entonces Dios está aquí con nosotros en esta mañana, pastor. Somos 2 nomás. Pero aquí está la presencia de Dios con nosotros. Y tenemos que empezar por creerle a la palabra de Dios. Si Dios dice, quédese quieto, me quedo quieto. A veces Dios dice, salgan. Como en el caso de Gedeón. Me acuerdo que llevaba como 30 y pico mil soldados. Dios dijo, no, eso es mucho. Luego los seleccionaron, quedaron 10,000. Y todavía eso es mucho. Y al final 3. Yo me imagino al pobre Gedeón diciendo, uy, ¿en qué me metí yo? Él estaba confiado en 32,000 soldados que llevaba. Ahora le quedaron 300. Pero es como confiar en Dios. Como Dios enseñando, no confíen en su poder. No confíen en sus recursos. No confíen en los talentos que tienen ustedes. Confíen en mí. Obedezcan. Hagan las cosas como yo les mando. Tengan confianza en que yo sé lo que estoy haciendo. Y me acuerdo del testimonio suyo ayer, pastor, que usted decía, que su mamá le decía, sí, alabe a Dios, alabe, tranquilo. Y ella tranquila estaba, qué admirable una mujer de Dios con esa fe, con esa confianza. Yo creo que usted salió bendecido y dijo, no, yo preocupándome cuando Dios es más grande. Claro, que todo. Y es que eso es lo que pasa cuando usamos la alabanza como esa arma. Esa arma. Arma de guerra. Y en este caso, ¿para qué sirvió la alabanza? Para derrotar al ejército enemigo. Así es. Nosotros tenemos muchos enemigos que se nos levantan. No tema, hermana, no tema, hermano, que estás ahí escuchándonos, viéndonos. Confía en Dios. Algunas veces Dios te dirá, haz esto, haz lo otro, obedécele a Dios. Sigue, escucha, aprende a escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios en esos momentos de conflicto que no sabemos para qué hacer. Venir a Dios y Dios nos va a guiar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, nos quedan unos minutos todavía, pastor. Vamos a ver el último pasaje que tengo acá, que está en el Nuevo Testamento. Está en Hechos capítulo 16, versículo 18. Ahí hasta donde dice que Pablo y Silas, ¿qué hacían en la cárcel Pablo y Silas? Hechos 16, 18 en adelante. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de haceros ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñen costumbres que nosotros los romanos no podamos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron
que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto en la cárcel, se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas, y el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Pastor. Qué tremendo, oiga, este otro pasaje interesante donde está la alabanza como un elemento poderoso de liberación, ¿no? ¿Qué le había pasado a Pablo y Silas? Habían llegado a esta ciudad, una divina detrás de ellos, diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo. Yo creo que a veces algunos dicen estaba diciendo la verdad, pero yo creo que era en zona de burla más bien, ¿no? Burlándose de ellos, porque llega un momento en que Pablo no aguanta que el diablo le esté hablando de esa forma y se voltea, reprende el espíritu de adivinación que hay en la muchacha, el espíritu sale, pero las consecuencias de esto, el pueblo, los dueños, los que manejaban a esta muchacha, como se les perdió la platica, porque ella adivinaba y les daba la plata a esta gente que la manejaba ella, se enojaron, levantaron al pueblo, lo llevan a las autoridades. Esta gente está enseñando cosas que no son conforme a nuestras costumbres y los meten a la cárcel. ¿Qué cosas tremendas? Yo me pongo a pensar, uno sirviendo a Dios, hermano, uno haciendo la voluntad de Dios, porque Pablo no estaba en desobediencia, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba predicando la palabra. ¿Y cómo termina? En una cárcel. A veces hay cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué haciendo la voluntad de Dios me suceden estas cosas? Porque está bien cuando no hacemos la voluntad de Dios, pues atengámonos a las consecuencias. Eso ya lo sabemos. Si no hago lo que Dios me dice en su palabra, aténgame a las consecuencias. Pero aquí lo curioso es, haciendo la voluntad de Dios, predicando, estando en el cumplimiento de la misión, Pablo y Silas terminan en la cárcel. Cualquiera podría pensar, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿Por qué el Señor me paga así? ¿Cierto? Porque a veces no entendemos. Pero sin embargo ellos tienen algo, tienen un arma poderosa. Dice que a medianoche, la noche en la Biblia es símbolo de prueba, de dificultad, de esas tempestades que nos llegan de repente. A la medianoche, dicen los expertos que la medianoche es el tiempo más oscuro de la noche, es donde más oscuridad hay. Y no solo eso, los habían metido en el calabozo de más adentro, en el más profundo allá, para que difícilmente pudieran salir. Una situación totalmente adversa, pastor. Pero ¿qué hacen ellos? En lugar de, como hacemos nosotros, le escuchaba al pastor Ustiquio en estos días, no traiga aquí quejabanza, traiga alabanza, porque a veces traemos es quejabanza, llegamos a la iglesia, ay Señor, ¿por qué me tratas así? Y quéjenos, y quéjenos, y quéjenos. ¿Y por qué a mí, Señor, si yo te sirvo, si yo leo la Biblia, si yo hago mi devocional, si yo oro? ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas? Y venimos a quejarnos. No, estos hombres pudieron haberse estado quejando porque tenían sus razones. Además los habían azotado, pastor. Y los habían amarrado al cepo de pies y manos, un aparato ahí de madera que le amarraban las manos y los pies. No, yo no creo una situación más difícil que esa hubiera podido pasar al apóstol Pablo en esa noche. Pero ¿qué hacían ellos, pastor, a medianoche? ¿Qué dice el verso? Que estaban alabando al Señor. Amén. Alabando. Y ahí fue cuando pasó todo. ¿Y qué pasó? Mire,
Yo una vez prediqué un mensaje sobre esto. El tema era: necesitamos un terremoto. Ese era el tema de mi mensaje, basado en este pasaje. Necesitamos un terremoto. Porque lo único que pudo derribar las puertas de la cárcel y abrirlas fue que, como producto de la alabanza, se produjo un terremoto literal que conmovió la cárcel, tumbó paredes, tumbó puertas, y ellos quedaron libres. ¿Cómo ve esa experiencia, Pastor Jonathan? Oh, Pastor Noel, ¿cuántas experiencias pudiese yo también contar de cosas que he visto cuando verdaderamente entendemos? Porque no es que vemos que Pablo era un cantante o un interpretador de un instrumento, pero tenía claro que era la alabanza. Amén. Y yo creo que esto va para todos los que nos están escuchando. O sea, aquí no es simplemente no, pero es que la alabanza tiene que ver solo con los que tocan instrumentos, tienen que ver solamente con los que cantan bonito. Todos nosotros tenemos esa arma, ¿sí? Sí. Y es aprenderla a usar. Y Pablo la usó en este caso, me imagino con la voz que tenía, pero que ha de haber estado declarando junto con Silas lo que declaraban que hizo que pase este terremoto y todos se liberten. O sea, Sí. hay poder en la alabanza. Amén. Bueno, Pastor, creo que ya se nos está terminando el tiempo. Usted no sé si necesita saludar a alguien. No, Pastor. Hemos saludado a los que han estado, pero buenísimo tema. Sí. Y yo creo que todavía, como usted decía, lo hicimos corto, pero todavía hay mucho más para seguir hablando. Este es un tema abundante, extenso. Hemos querido traer estos 4 punticos hoy para usted. Entonces, para finalizar, recuerde que con la alabanza podemos derribar murallas espirituales. Podemos también hacer huir a los espíritus inmundos que nos vienen a presionar. Podemos también ganar batallas contra los enemigos que se nos levantan, y podemos abrir las puertas de las cárceles y traer salvación, porque el final de esa historia fue que se salvó el carcelero y toda su casa. Así es. Y creo que los presos que estaban ahí, que los oían, también pudieron haberse convertido. Pastor, muchas gracias por esta compañía, a los oyentes, y despida, Pastor. Gracias a ustedes, sí. Y los esperamos el día viernes nuevamente, este mismo horario, para traer un nuevo tema aquí junto con el Pastor Noel. Vamos a estar a cargo en este tiempo hasta que regrese el Pastor Eustiquio. Bendecimos la vida del Pastor. Amén. Creo que ya llegó allá a Panamá. A este horario. Sé que Dios lo va a usar grandemente, y bendecimos tu vida, ¿sí? Medita en esta palabra que hemos traído sobre la alabanza como arma de guerra y aplícala, úsala en estos días que se vienen tiempos difíciles. Justo hoy que las noticias hablan de paro, de taxista, y uno se asusta, pero no, tenemos la alabanza como un arma poderosa. Entonces nos vemos con la ayuda de Dios este viernes. Que el Señor los bendiga a todos, y será hasta una nueva transmisión. Chao, 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 chao. Bendiciones. Somos 1 millón de guerreros